Continuando con lo que es el cómo entregar nuestros reportes de investigación, pues bueno, vamos a ver que hablábamos en la clase anterior, en la sesión anterior, acerca del reporte del proceso cuantitativo, en el ámbito en que se va a entregar, académico o no académico. En esta ocasión vamos a hablar del proceso cualitativo y esta parte pues también comparte muchos aspectos, igual que en el reporte del proceso cuantitativo. Hay algunas diferencias en el caso del proceso cualitativo, pues vamos a ver que sus elementos son la narrativa general, soporte de categorías, relaciones entre categorías, elementos gráficos, sobre todo, va más a la narrativa. Los tipos de reporte van a depender de razones de estudio, usuarios, lectores, contexto de la presentación. Igual, como les decía, si es académico o no académico, su estructura, pues tiene mucha similitud con su portada e índice, resumen, cuerpo del documento, referencias bibliográficas y apéndice, perdón. Sus características como tal, ya vimos que esto se va a basar más en una narrativa central, ¿sí? Y su elaboración se utiliza en estilo, de acuerdo a las publicaciones, pues en formato APA, Vancouver, Harvard, Chicago y otros. Se evalúa como en el otro, pues su encuadre general, su redacción, forma de escritura, el método y el objetivo de una investigación cualitativa o de este reporte, sobre todo va a ser describir el estudio, señalar estrategias, fundamentar el análisis, comunicar resultados. Esto es lo que vamos a hacer a nosotros realizar una investigación de carácter cualitativo y al entregar el reporte de esta investigación. Como les comentaba al inicio, jóvenes, pues en un reporte de investigación cualitativa, pues las características van a ser muy similares al reporte de investigación cuantitativo, ¿sí? De acuerdo a la manera en que se va a presentar, como si fuera una tesis, como un informe técnico, como un artículo, capítulos de libros, etcétera, los contextos, si va a ser académico o no académico, así como la extensión y propósitos de cada esto. Ya veíamos anteriormente, pues, cuántas cuartillas, formatos, cómo citar. Estas características van a ser similares en la investigación cualitativa también. Entonces, aquí una diferencia sería que pues nuestra investigación cualitativa, nuestro reporte es más flexible, ¿sí? Y se desarrolla de diferente manera, ¿no? En el cuantitativo estamos más enfocados a presentar datos estadísticos, mientras que en el cualitativo son más de esquemas narrativos. Entonces, de acuerdo a esto, pues se van a plantear ciertas estrategias para nosotros poder recolectar información, analizar e interpretar la información que estamos teniendo. Pero por lo demás, las características van a ser muy similares, de acuerdo al contexto a que vamos a dirigir, de acuerdo a los usuarios a quien nos vamos a dirigir, pues, y de acuerdo al tipo o nivel en el que estamos realizando la investigación, pues la extensión de nuestro trabajo. Entonces, esto es similar a la investigación cuantitativa. Como les mencionaba, pues en el reporte cualitativo realmente es más una exposición narrativa, va más a la narración de los resultados que se están planteando. Por lo tanto, se debe de utilizar pues un lenguaje adecuado, un lenguaje fresco, natural, esto de acuerdo a quien pues lo va a exponer, de acuerdo a la persona que investigó. También debe de ser pues una presentación donde se analice bien la información para ver lo que se va a presentar, ¿no? Para ver lo más relevante y excluir pues lo que no es tan relevante. Eh, Debe de estar todo muy ligado entre sí, muy relacionado. Y pues bueno, todo esto de reporte de descripción pues debe de ir sustentado, ¿sí? Por partes de contenido, testimonios, ¿no? Para darle esa parte documental también. Y de alguna manera en esta narración o historia central se recomienda usar mucho ejemplos, metáforas y analogías, ¿sí? Entonces, en el caso de una investigación cualitativa, pues se inicia, puede redactarse como si fuera en primera persona, es decir, hablando de uno, y, o comenzar una historia, con un testimonio, con una anécdota. Dijimos que aquí es más de narración, ¿sí? Entonces es muy diferente a la investigación cuantitativa.
Como en esta investigación, bueno, en este reporte realmente lo que se explican son más las cualidades, ¿sí? de un fenómeno estudiado, pues se deben de evitar las contradicciones, ¿sí? Se deben de interpretar bien estos resultados que se están dando. eh, el investigador debe dar buenas interpretaciones de la información que obtuvo, debe de ser honesto con la información que está dando. Aquí se tiene que ser más neutro en cuanto a la manipulación de la información. Sí, también digo, esto también es parte de la investigación cuantitativa, pero también en la cualitativa es muy importante no mezclar las posiciones personales referente a un tema, siempre cuidar la narración, la estructura de esta narración que se está dando, interpretar y discutir este reporte, pues sobre todo debe de ser algo muy profundo, de acuerdo a un contexto o ambiente y a participantes, lugares, los objetos, eventos y situaciones. Todo esto tiene que ayudarnos de acuerdo a nuestro planteamiento que nosotros tuvimos para poder describir nuestra investigación. Entonces, en el caso de Martens, este autor sugiere que la mayoría de los reportes deben contener la historia del fenómeno o hecho revisado, la ubicación del lugar donde se llevó a cabo un estudio, el clima emocional que prevaleció durante la investigación, las estructuras organizacionales y sociales del ambiente, así como las reglas, los grupos y todos aquellos que puedan ser relevantes para que el lector comprenda el contexto en términos del estudio presentado. ¿Por qué todos estos datos, chicos? Pues porque recuerden que se está narrando, entonces para que un usuario pueda entender lo que se está o lo que se investigó, es necesario llevar todos estos aspectos importantes para la narración y para que el usuario pueda entender mejor por qué los resultados o por qué la investigación. También para dar énfasis pues a esto, se usan pues todos los anexos. En estos anexos pues vamos a agregar todo lo que son las transcripciones o lo que soporte pues nuestra investigación, lo que va a dar este soporte. Se deben de incluir todas las voces o perspectivas de los participantes, aquí es decir, sin excluir lo que se estuvo contrastando en campo. Antes de elaborar pues nuestros reportes se debe hacer un análisis de todas las categorías, temas, reglas de codificación, ¿no? Que el reporte sugiere. Y pues sobre todo, como dijimos, hay que utilizar un lenguaje claro, un lenguaje preciso, el uso de sinónimos, antónimos, parónimos, todas estas, hacer uso de todas las reglas gramaticales, de ortografía, son muy indispensables para que nuestra información se pueda entender de la mejor manera y adecuar además nuestro lenguaje, nuestro vocabulario de acuerdo al contexto a que lo vamos a dirigir o al tipo de lector a quien va a estar dirigido. Cada reporte tiene sus propias características, aunque compartan algunas. Ajá. Entonces, realmente entregar un reporte, pues tiene casi las mismas características que el reporte cuantitativo, ¿no? Entonces, ¿qué son? Lleva su portada, índices, el resumen, el cuerpo del trabajo que incluye pues todo lo que es su introducción, toda lo que es la parte del marco teórico, la metodología, la parte estadística es de análisis y resultados, la discusión o conclusiones. Aparte de ello, pues se agregan lo que son toda la parte bibliográfica y además, pues todo lo que son apéndices y bueno, anexos, como también leíamos, son lo que van a conformar pues nuestro reporte de investigación en un sentido cualitativo. Ya no explico todas estas chicas porque lo acabamos de ver en la sesión pasada, pues en la estructura de un reporte de investigación cuantitativo. Dejo a ustedes el enlace al libro que estamos utilizando para que puedan realizar sus actividades. Cualquier duda, comuníquense por favor. Y ya saben que estas se entregan un día después, antes de las 8 de la noche.